Quisiera pedirle que abra su Biblia conmigo en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a continuar nuestro estudio de la carta a los Efesios. Estamos en el capítulo 4, en la sección que va desde el versículo 1 hasta el 16. Vamos a leer en esta ocasión para meditar en los versículos 1 al 6. Efesios capítulo 4. Versículos 1 al 6, dice la palabra de Dios: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Oramos. Padre, oh Señor, gracias por aquel glorioso intercambio en el cual nuestros pecados fueron saldados en la cruz, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, a la vez que su justicia perfecta nos fue imputada. Y es con esa confianza de que somos aceptos en Él que nos acercamos a ti en esta hora. Y ahora que tenemos tu palabra en nuestras manos, nosotros confiamos y esperamos que tú harás efectiva tus promesas que tú nos has dado. Tú dices en tu palabra que tu ley es perfecta, que ella convierte el alma, que tu testimonio es fiel, que hace sabio al sencillo, que tus mandamientos son rectos, que alegran el corazón, que tu precepto es puro, que alumbra los ojos. Nosotros, Señor, necesitamos que tú hagas todas esas cosas en nosotros hoy. Convierte a aquellos que están aquí sin Cristo hoy. Haz sabio a los sencillos. Ilumina nuestros ojos, Señor, y alegra nuestro corazón con tu palabra. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No es una exageración decir que nosotros vivimos en un mundo fraccionado. Los seres humanos nos hemos encargado en nuestro pecado de levantar toda clase de barreras que nos separan y nos distinguen unos de otros. Tenemos barreras raciales, sociales, culturales, barreras económicas, barreras nacionales, ideológicas, religiosas, prácticamente para cualquier cualidad humana que pueda distinguir a uno de otro ha sido usada y es usada por los hombres para separarse y distinguirse uno de otro. Y esa es la razón por la que nuestro Señor Jesucristo dejó claro que una de las marcas que evidenciarían los verdaderos hijos de Dios en este mundo, y de hecho que confirmaría el evangelio que la iglesia predica, es la unidad que iba a existir entre los miembros de su iglesia. Cómo su iglesia iba a poder unirse a pesar de esas barreras que de manera natural separan a los hombres. Escuche estas palabras de Jesús. Esto es en Juan 17, lo que se conoce como la oración sacerdotal. El Señor está orando aquí por su iglesia. Y dice en Juan 17, versículo 20, mas no ruego solamente por estos. Y está hablando allí de los 12. Él estaba con los 12 y dice: no ruego solo por ellos, sino por todos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y qué glorioso, el Señor está orando por todos nosotros, toda su iglesia, todos los que habrían de creer por el testimonio apostólico. ¿Y cuál es su petición? Mira el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Y cuál es el propósito de eso? Para que el mundo crea que tú me enviaste. En otras palabras, el testimonio más poderoso que puede dar una iglesia al mundo de que Cristo es el Salvador enviado del Padre es la unidad que mantiene entre sus miembros. Vuelve y lo dice, versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Otra vez, ¿con qué propósito? Para que el mundo conozca que tú me enviaste, y aquí añade algo nuevo, y que los has amado a ellos
como también a mí me has amado. En otras palabras, como dije, la unidad de la iglesia del Señor es el testimonio más grande que la iglesia puede dar al mundo de que Jesucristo es el único Salvador enviado del Padre, pero es además una de las evidencias más fieles de verdadero cristianismo que podemos dar en nuestra vida de manera personal. Y esa es la razón por la que, siendo la unidad tan importante para el testimonio de Cristo y de nosotros los creyentes, que el apóstol Pablo comienza su disertación sobre los deberes cristianos en la epístola a los Efesios, hablando precisamente de la unidad que debemos procurar en la iglesia. Si usted recuerda lo que vimos la semana pasada, dijimos que a partir de este capítulo 4, específicamente en el versículo 1, hay un switch en la epístola, hay una transición. Él ha venido hablando de lo que somos y hemos recibido en Cristo, del alto llamamiento cristiano, la extraordinaria vocación de un cristiano, pero a partir de ahora entonces nos llama en el capítulo 4, versículo 1, a vivir como es digno, a la altura, de manera congruente con esa vocación cristiana. Y vimos también la semana pasada que a través de los capítulos 4, 5 y 6, Él nos va a hablar de prácticamente cada aspecto de la vida cristiana, cómo el cristianismo debe verse en todas las áreas de nuestra vida. Sin embargo, Él comienza hablándonos de lo que es nuestra relación con la iglesia local. En el capítulo 4, versículo 1 al 16, esa es la idea. Allí están los deberes cristianos que se desprenden de nuestra vocación, de nuestro llamado para con la iglesia. Y hay específicamente dos cosas que Él deja claro allí, que son nuestros deberes. Si usted mira el texto, y quisiera que tuviera su Biblia abierta allí para que vea cómo se relaciona todo el pasaje. El primero de esos deberes y responsabilidades, Él lo trata desde el versículo 2 hasta el versículo 6, que fue lo que leímos hoy. Allí Él habla del deber de guardar la unidad en la iglesia de Cristo. Y luego desde el versículo 7 hasta el versículo 15, Él nos habla del deber cristiano de formar parte de la edificación de la iglesia a través de la obra del ministerio, con los dones que el Señor nos ha dado para ello. De eso Él trata, versículos 7 hasta el 15. Y si usted mira el versículo 16, Él conjuga estas dos cosas y nos dice cómo estos dos deberes, el guardar la unidad y el yo trabajar para la edificación de la iglesia, ambos se conjugan para producir el crecimiento de la iglesia del Señor. Mire versículo 16, que viene siendo la conclusión de esta sección. De quien todo el cuerpo, ese de quien es Cristo, de Cristo todo el cuerpo, la iglesia, bien concertado y unido, ahí está la unidad, entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad o el ministerio, ¿verdad?, propio de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí están los dos deberes cristianos que tenemos, el deber de mantener la unidad y el deber de trabajar según los dones y capacidades que el Señor nos ha dado para la edificación de la iglesia. Y ambos producen una iglesia que crece fuerte y saludable. En el día de hoy, como dije, vamos a comenzar a hablar del primero de esos deberes, el deber de guardar la unidad en la iglesia, que como mencionamos se trata desde el versículo 2 hasta el versículo 6. Y quiero otra vez que ponga sus ojos en la Biblia para que vea, ese pasaje es fácil de bosquejar, está bien clara la idea. Pablo nos dice al menos tres cosas allí sobre ese deber de guardar la unidad. Esto es como un sándwich, tiene el llamado en el medio, versículo 3, allí está el llamado a la unidad, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Arriba tiene las virtudes cristianas que se necesitan para poder preservar la unidad o guardar la unidad de la iglesia en el versículo 2, y luego en los versículos 4 al 6 tenemos las bases o los elementos que sustentan y mantienen esa unidad en la iglesia. Ese es el bosquejo del pasaje. Versículo 3 el llamado, versículo 4 al 6 las bases o los elementos que sustentan la unidad, y el versículo 2 las virtudes cristianas necesarias para poder mantener la unidad de la iglesia. En el día de hoy vamos a tratar solamente los dos primeros de esos asuntos, el llamado y los elementos que sustentan o mantienen la unidad de la iglesia. Así que mirando el versículo 3, allí encontramos lo que es el llamado a la unidad. Nos dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y prácticamente cada palabra de esa oración es importante y nos dice algo sobre la unidad de la iglesia. Lo primero que quiero que note es que el llamado es a guardar
la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El llamado no es a crear la unidad, es a guardar, es a mantener, es a preservar la unidad. ¿Y por qué el llamado es a guardar? Porque la unidad ya existe. La unidad de los miembros de la iglesia de Cristo es una realidad innegable, irrefutable, irremediable. Estamos unidos. Usted lo vea o no, lo crea o no, esa unidad existe. Es una unidad espiritual. Fíjese que Pablo dice que debemos guardar la unidad del Espíritu. Esa unidad ya la creó Dios en la esfera espiritual, ya nos enlazó a todos. Mira a su alrededor, mira a su alrededor. Usted está consciente que usted va a compartir la eternidad. Mira a su alrededor, todos me están mirando a mí, mira alrededor, mira adelante y atrás. Con esa gente, si son cristianos de verdad, usted está unido, no por esta vida, por la eternidad, por los siglos sin fin. Usted no va a dejar de ver a eso que tiene ahí. El Señor nos ha unido. La unidad es una realidad que, como todas las realidades espirituales, es una obra de Dios en sus tres personas. Todos los beneficios de la salvación, eso es parte de lo que yo enseño en mi clase de teología, lo hacen las tres personas de la Trinidad, cada uno haciendo su parte. En la salvación, el Padre es quien planifica y decreta la salvación, el Hijo es quien consuma la salvación en la cruz del Calvario y el Espíritu la aplica. Lo mismo pasa con la unidad. El Padre decretó la unidad, el Hijo compró nuestra unidad al matar las enemistades, lo vimos en Efesios 2, en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo la aplica, por eso es la unidad del Espíritu, en todos los creyentes. Y de hecho, si usted mira los versículos 4 al 6, cada uno contiene una de las personas de la Trinidad, porque la unidad de la iglesia es una obra del Dios Trino. En el versículo 4 habla del Espíritu, un Espíritu. En el versículo 5, un Señor, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 6, un Dios y Padre de todos. Los tres miembros de la Trinidad intervienen para crear esa unidad. Y el punto al que quiero llevarle es que esta unidad ya existe, hermano. No se nos está llamando a crearla. Estamos unidos, lo estaremos unidos para siempre. Y entonces usted me pregunta, ¿y por qué nos está llamando a la unidad? Bueno, porque como todas las realidades espirituales y todos los beneficios de la salvación, una cosa es la posición y otra es la práctica. Todo es así en la vida cristiana. Lo mismo pasa con la santificación. Los creyentes somos santos. ¿Somos santos? Sí. A los santos, búsquela, toda la carta de Pablo, a los santos, a los santos. Los creyentes ya somos santos en posición, pero en la práctica, esa es otra historia. Como dice por ahí, yo no sé si te he oído un corito, de que vivir con los santos en el cielo, eso será una gloria. Vivir con ellos aquí, esa es otra historia. Eso es lo que pasa con la unidad. En la esfera espiritual ya estamos unidos, somos un pueblo unido. Cristo murió para purificar para sí un pueblo santo y unido. Él murió para quitar las enemistades. Y en la esfera espiritual estamos unidos, es una realidad, pero en la práctica es otra historia. Y por eso nuestro llamado, como siempre, es a convertir en una realidad práctica lo que ya somos en posición. En posición, en la esfera espiritual estamos unidos, estamos llamados ahora a guardar, a mostrar esa unidad de una manera práctica y real en el día a día. Y si usted mira el pasaje, también nos deja ver qué tipo de unidad es la que Dios quiere. No es simplemente gente junta, así como venimos y nos sentamos aquí toditos uno al lado de otro, eso no es. El pasaje nos dice que es una unidad. La primera de las características, hay por lo menos dos que vemos en el pasaje, es la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Y cuál es la idea? No es solamente la ausencia de guerra, no es solamente que no hayan conflictos, que no se estén jalando los moños, entrando a sillazos, no, es que haya genuina paz y armonía. Pero a veces los creyentes, y pasa mucho en la iglesia, podemos estar juntos, pero no hay verdadera paz. De hecho, eso se ve en todos los contextos. Eso fue lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Usted sabe quiénes eran aliados en la Segunda Guerra Mundial? Eran las naciones aliadas y eran compañeritos de guerra y peleaban uno al lado de otro. Los americanos y los rusos. ¿Eran aliados? Porque ellos estaban unidos en torno a un enemigo, enfrentando a un enemigo en común, que eran los nazis. Pero ¿qué pasó desde que se acabó la Segunda Guerra Mundial? Comenzó otra guerra. ¿Cómo se llamó esa? La Guerra Fría. Nunca se llegaron a dar, pero le faltó poco para que se dieran el tablazo. ¿Por qué? Porque ellos nunca estuvieron unidos, en realidad estaban, como decimos, juntos,
pero no revolvados, decimos aquí, ¿verdad? Juntos pero no mezclados. Eso pasa a veces en la iglesia. Hay gente que se siente uno al lado de otro, pero no se llevan bien uno con otro. Gente que se comparte actividades, hace toda clase de cosas, pero no hay genuina paz y armonía. El Señor quiere que mantengamos esta unidad en el vínculo de la paz. La idea sería algo así como lo que nos dice el Salmo 133, que si fuera tío Luis se lo cantara, que le gusta cantar desde aquí, pero yo se lo voy a leer. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa es la paz que Dios quiere. Que haya genuina armonía, que haya genuino deleite en compartir juntos. Pero el segundo elemento que nosotros vimos de esta unidad, lo vimos la semana pasada, lo vamos a ver con más detalle en otro mensaje, es que esta es una unidad orgánica. Como les decía la semana pasada, no es como los Legos. Usted junta mucho Lego y lo pega y están unidos, pero no hay ninguna interacción real entre ellos. Esa no es la unidad de la iglesia. El Señor quiere una unidad donde hay interacción mutua y edificación mutua de sus miembros, como vimos en el versículo 16. Unidos, leo el 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, oiga, por todas las coyunturas que se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Es una unidad donde ni siquiera es que yo soy indiferente a ti, es donde yo estoy interesado en tu bien, en conocerte, en saber qué tú eres, en conocer tus necesidades, en suplir tus necesidades. Esa es la idea. Esa unidad donde yo estoy velando por ti, tú estás velando por mí. Donde yo estoy buscando tu bien y tú estás buscando mi bien. Esa es la unidad que el Señor quiere que nosotros tengamos en la iglesia. No es simplemente gente junta, gente que viene y se sienta en un salón un domingo o un miércoles o cualquier día de culto. No, gente que vive en paz y armonía y gente que está interactuando uno con otro y siendo una bendición cada uno en la vida de los otros. Esa es la unidad que el Señor nos llama, pero por supuesto esa unidad no es trabajo sencillo. Y es por eso que el pasaje también, si usted mira el versículo 3, comienza diciendo, el llamado es a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y esa palabra solícitos, la idea de diligente, esforzado. De hecho, otras traducciones así lo traducen, valga la redundancia, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu. ¿Y cuál es el punto, hermanos? Oye, a mí me encanta la transparencia y sinceridad de la Biblia. La Biblia deja claro que no va a ser fácil. No va a ser fácil. Mantener a la iglesia unida como el Señor quiere que sea unida, eso es un trabajo, hermano, y requiere esfuerzo de todos nosotros. Porque por la sencilla razón de que en la iglesia se conjugan todos los elementos necesarios para que haya desunión y hayan problemas. Para empezar, todas esas barreras naturales que nosotros vimos ahorita, dijimos en la introducción, que de manera natural los hombres levantan para separarse, están en la iglesia. En la iglesia tenemos gente de diferentes estratos sociales, tenemos gente de diferentes posiciones económicas, diferentes edades, diferentes trasfondos familiares, con frecuencia diferentes culturas y nacionalidades, como pasa en nuestro país. Todo eso nos hace diferentes, con maneras de pensar diferentes, si son posibilidades para el conflicto. Y si a eso usted le añade que somos pecadores, perdonados, regenerados, salvados, pero pecadores todavía, con una naturaleza pecaminosa que tiende a las contiendas, que es dada a las contiendas y las disensiones, dice Gálatas 5, pues ya usted sabe que la iglesia es un caldo de cultivo para los conflictos. O sea que no son extraños, hermano. Hay gente que se extraña de que hayan problemas entre hermanos o conflictos en la iglesia. No, salen y van a salir y la Biblia lo deja claro. Van a haber conflictos, van a haber ofensas. Es más, la Biblia dice que es necesario que pasen. ¿Usted sabe por qué son necesarios los conflictos y los problemas en la iglesia? Porque muestran quiénes son los verdaderos cristianos. ¿Quién es que va a responder como cristiano bíblicamente ante los conflictos y quién no? Va a sacar quiénes somos realmente, por eso son hasta necesarios. Y esa realidad de que la iglesia tiene y va a tener conflictos, eso es importante que usted lo entienda, porque si tú estás buscando una iglesia donde no haya problema, tú nunca vas a encontrar una iglesia. Y todavía, como siempre dicen, si tú llegaras a encontrar una iglesia así, donde no hay problema, como cuando tú llegaste ya la dañaste, ya van a comenzar a ver los problemas porque llegaste tú. O sea que tenemos que estar claros en eso, y es una realidad. Usted mira las epístolas
Haga ese ejercicio, revise todas las epístolas y usted va a ver que en todas hay un llamado a la unidad, hay un llamado a la paz, hay un llamado a sobrellevarse unos a otros, en todas sin excepción. ¿Por qué usted cree que es eso? Era porque había conflicto en las iglesias. Es por eso que nos está diciendo, hermano, tenemos que fajarnos para poder mantener la unidad que Dios desea que tengamos. Y hubo casos en las iglesias del Nuevo Testamento que el conflicto era tan grande que los autores no pudieron limitarse a dar esos llamados generales a mantener la unidad, sino que tuvieron que señalar el problema y tratarlo directamente. Casos como cuáles usted conoce, cuáles iglesias donde Pablo específicamente tuvo que hablar de los problemas que había. En Corinto, por ejemplo, que había divisiones en la iglesia, eran como los partidos políticos en torno a un candidato, en torno a un líder, y estaban los de Pablo, y los de Apolo, y los de Cefas, y otros que eran más espirituales, los de Cristo, eran ellos, usted ve. Y esa gente tenían un bochinche que se entraban a sillazos, como pasó aquí, usted no se acuerda, en una cuestión política, que se entran a sillazos. Eran unos líos grandísimos y Pablo tiene que hablarle de eso. En esa misma epístola a los Corintios había hermanos que tenían problemas tan grandes que uno demandó al otro. En los tribunales metiendo preso un hermano a otro. También tenemos la epístola a los Filipenses. Como siempre digo, una de las mejores iglesias. De ahí es que yo he sacado, o sea, una deducción lógica y sensata. Yo siempre le digo, miren, la iglesia de los Filipos era una de las mejores iglesias que vemos en el Nuevo Testamento. ¿Usted está de acuerdo con eso? El pastor principal que duró más tiempo en Filipos fue Lucas, el médico, ¿ok? Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que los médicos se dan buenos pastores. ¿Usted ve? La iglesia era de la mejor iglesia y tenía un médico de pastor. Eso. Yo lo veo clarito eso ahí en la Biblia. No es una deducción como bíblica, lógica. Los médicos se dan buenos pastores. Tenían un pastor médico de la mejor iglesia. Pero aún en esa, donde hubo donde era tan buena iglesia, usted sabe del lío que veía, habían dos hermanas jalándose la greña, que Pablo tiene que escribirle, pero hermanas, por favor, sean de un mismo sentir. Fulano, ayúdame a esas hermanas que se están, ¿cómo era que se llamaban antes? Evodia y Sinti, ¿qué? Qué fuerte, señor. A todo el mundo le gustaría que su nombre esté en la Biblia, pero esas dos están ahí por contenciosa. Así como que a uno no le gustaría. Yo no sé usted, pero yo en el cielo lo voy a buscar para decir, ¿cuál es el bochinche? No es que a uno le guste el chisme, pero yo quiero saber qué lío era. Pero el punto es, hermano, que los conflictos son una realidad en la iglesia de Cristo. Por eso se nos está llamando. Tenemos todos los ingredientes necesarios para que hayan conflictos. Tenemos que saber qué van a suceder y, como le dije, a veces son necesarios para que se muestre quiénes son los verdaderos creyentes en la iglesia. Sin embargo, precisamente allí es donde se muestra. Allí es donde la unidad de la iglesia muestra quiénes son los verdaderos creyentes y que Cristo verdaderamente es el Salvador. Porque solamente en el poder de Cristo que viene por el Espíritu, la iglesia puede mantener la unidad como Dios quiere. Y de eso es que se trata este pasaje, que mantengamos la unidad del Espíritu. Es con la ayuda del Espíritu Santo, en la medida que nos sujetamos al Espíritu Santo, que vamos a poder nosotros mantener esta unidad. Ahora, si usted mira el texto una vez más, Pablo hace dos cosas allí para ayudarnos a mantener o preservar la unidad en la iglesia, que, como le dije, como un sándwich. Él nos presenta en el versículo 2 una serie de virtudes que necesitamos cultivar y poner en práctica. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero hoy quiero que nos concentremos en los versículos 4 al 6, donde él nos recuerda los elementos que constituyen la base de la unidad cristiana. Estas son las cosas en las que debemos reflexionar cuando estamos teniendo conflicto con otros hermanos y las cosas que debemos enfatizar y reforzar en la iglesia. Y si usted mira, hay 7 realidades que Pablo menciona en los versículos 4 al 6. Pablo quiere dejar claro: esta unidad de la iglesia no es un ideal platónico, no es un mero sentimentalismo romántico, no, hermano, llévense bien, no, es que, hermano, tú lo quieras ver o no, lo creas o no, tú estás unido. Estamos unidos los unos a los otros a través de estas 7 realidades que todos los cristianos tenemos en común. Lo primero que él nos dice que tenemos en común es que somos un cuerpo. Así comienza el versículo 4, un cuerpo, y por supuesto ese cuerpo es el cuerpo de Cristo.
está hablando una de las realidades más profundas de la Biblia, pero es la realidad de que en la esfera espiritual nosotros todos estamos unidos. Eso es más profundo de lo que yo pudiera decirle aquí o tratar de explicarle. En la esfera espiritual, literalmente, nosotros estamos unidos unos a otros. Si en la esfera espiritual nos tomaran una muestra de ADN, todos salimos con el mismo ADN, el ADN de Cristo, esa es la idea. Todos tenemos la misma huella digital. Ahora, ¿qué significa eso? Que cuando yo estoy atacando, agrediendo, contendiendo contra otro hermano, yo estoy agrediéndome a mí mismo, es mi propio cuerpo, es el cuerpo que se está dañando. Las contiendas entre hermanos son tan ilógicas como que mi pie está peleado con mi mano. ¿Usted le ve lógica? O usted dándose golpe usted mismo. De hecho, nosotros tenemos en medicina enfermedades donde el cuerpo se ataca a sí mismo. Son las llamadas enfermedades autoinmunes, que son terribles. En el menor de los casos deforman el cuerpo, deterioran el cuerpo, en el peor de los casos lo matan. Y lo mismo pasa con la iglesia. Hermano, yo quiero que usted sepa que los ataques de fuera nunca han podido acabar con la iglesia de Cristo. Tienen 2000 años tratando de acabar con la iglesia de Cristo y no han podido. ¿Usted sabe lo que sí eran las iglesias? Los conflictos de adentro. De fuera ni siquiera logra menguar el ánimo de la iglesia del Señor. Por más que han atacado, perseguido, blasfemado, difamado la iglesia del Señor, la iglesia permanece. Ahora lo que desbarata las iglesias son los conflictos de adentro. Hermano con hermano peleando, chismes que se arman en la iglesia, grupos que se arman uno contra otro. Eso es lo que daña el cuerpo atacándose a sí mismo. Así que el apóstol nos llama a recordar que cuando yo tengo problema con un hermano es con el mismo cuerpo que yo estoy peleando. Ese hermano es parte del mismo cuerpo que yo. Cuando yo agredo al hermano me estoy agrediendo yo. No solo eso, nos dice, si usted mira en segundo lugar, lo segundo que nos une a todos los creyentes es un espíritu. Y por supuesto está hablando del Espíritu Santo, que es quien nos enlaza. Un cuerpo en un espíritu. El espíritu es que nos enlaza y nos hace a todos formar parte del mismo cuerpo. Ese espíritu es el que da vida, ese espíritu es el que fortalece, ese espíritu es el que da poder, ese espíritu es el que da gozo. Pero cuando yo ataco al hermano, cuando yo agredo al hermano, cuando yo contiendo con el hermano, yo estoy agrediendo al espíritu, el mismo espíritu que yo también tengo. Por eso que Pablo dice, de hecho, mire un poco más abajo, ahí en Efesios 4, mire su Biblia, versículo 29, donde nos llama a no contristar el espíritu. Mire el contexto en que eso está. Es de bochinche entre hermanos. Mire cómo él dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo que yo contristo el espíritu? Cuando ofendo al hermano, cuando le abro una boca al hermano, cuando rehúso perdonar al hermano, cuando guardo amargura, enojo contra un hermano. Así que yo contristo el espíritu. Porque el yo hacerle eso a ese hermano, yo estoy ofendiendo al Espíritu Santo, que el mismo que él tiene es el que yo tengo. Y muchas veces la falta de gozo que tenemos en la vida cristiana, la falta de ánimo, de poder para vivir la vida cristiana, se debe a que tenemos conflictos no resueltos con nuestros hermanos. Porque no acabamos de entender que la relación así afecta a la relación así. Nuestra relación vertical afecta a nuestra relación horizontal. Y lo contrario también es cierto. Cuando no tenemos una buena relación así, generalmente siempre vamos a tener problemas. Eso yo se lo digo a las parejas. Eso es así. Busque dos parejas, un matrimonio en pleito, que por lo menos uno, y en la generalidad de los casos los dos, tiene un problema en su relación así. Porque es que así afecta así, pero la relación horizontal también afecta a la vertical. Así que tenemos un espíritu y por eso debemos esforzarnos para mantener la unidad y no contristar ese espíritu que nos da gozo y ánimo. En tercer lugar, dice Pablo, tenemos una misma esperanza, como también fuisteis llamados, dice él, en una misma esperanza de vuestra vocación. Y eso es sencilla. ¿Cuál es la esperanza? ¿Qué es lo que esperamos todos los creyentes? Que Jesucristo venga a buscarnos y llevarnos con él para siempre. Todos, hermano. ¿Tú sabes lo que significa? Que ese hermano va para el mismo cielo que tú, por la eternidad, como te decía ahorita.
Ese hermano con el que tú tienes problemas, ese hermano que tú no aguantas en la iglesia, ese hermano va a estar contigo por la eternidad. Y con lo gracioso que nuestro Dios ahorita te lo pone al lado. Y te tocó por la eternidad, el hermano, bueno, ni aquí me libré de él. No, ahí es que te lo van a poner para siempre. Todos vamos para el mismo cielo, todos tenemos la misma esperanza, todos esperamos lo mismo y vamos al mismo lugar a estar en la presencia del Señor. Cuarto lugar, nos dice Pablo, otro elemento que nos une es un Señor. Y por supuesto, este Señor es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey de todos los creyentes. Todos somos soldados de un mismo ejército bajo las órdenes de un mismo capitán. ¿Usted conoce un ejército que se maten ellos mismos? Salimos a la guerra contra el enemigo y yo le doy al que vea, no importa si es de lo nuestro o si es del otro, yo le doy un tiro. ¿Usted cree que gana la batalla un ejército así? No. Por cierto, esta referencia que estamos unidos bajo un Señor, es uno de los argumentos más fuertes en contra del ecumenismo. Usted sabe lo que es el ecumenismo, ¿verdad? Vamos a dejar las diferencias y concentrémonos en lo que nos une. No importa de qué religión tú seas, vamos a unirnos. Esa no es la unidad que está llamando la Biblia aquí. Es unidad entre aquellos que tienen un Señor, aquellos que han clamado y recibido a Cristo como su único Señor y Salvador. Eso quiere decir que no debemos buscar este tipo de unidad. No es que somos enemigos, pero no vamos a tener esta unidad que le está describiendo aquí. No hay manera de tenerla con aquellos que tienen otros señores. Entiéndase, de otras religiones. O vamos más, que tienen señoras. Porque hay las que tienen Nuestra Señora de qué sé yo quién. Bueno, esa es su señora, no la mía. Yo tengo un Señor. Y si usted no tiene un Señor que es Cristo, entonces no podemos tener unidad espiritual. No existe, ni la podemos nosotros intentar crear. Esta es una unidad en torno a un Señor, nuestro Señor Jesucristo. Como le dije, somos soldados de un mismo ejército bajo las órdenes de un mismo capitán. En quinto lugar, nos dice que nos une una fe. En la Biblia la palabra fe se usa de dos maneras. Se usa de manera subjetiva, para referirse a la fe que yo pongo en Cristo para salvación, como se usa en Efesios 2, somos salvos por medio de la fe. Esa es la fe subjetiva, mi fe puesta en Cristo para salvación. Pero la fe también se usa en la Biblia de manera objetiva, para referirse al conjunto de doctrina que la iglesia mantiene y sostiene como la verdad de Dios. En ese sentido la usa Judas en el versículo 3, cuando dice que tenemos que contender ardientemente por la fe que ha sido una vez allá en el pasado, en el primer siglo, dada a los santos. ¿A qué fe se está refiriendo? Bueno, yo te diría que a las dos. Los verdaderos creyentes comparten los dos tipos de fe. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 1:1 que todos los creyentes hemos alcanzado una fe igualmente preciosa. O todos hemos recibido. La fe subjetiva que ponemos en el Señor es un don de Dios que Dios nos ha dado a todos los creyentes, y es la misma fe, en el mismo Señor. Igualmente preciosa, dice Pedro. Pero aunque usted no lo crea, y este es un punto importante porque mucha gente no entiende esto, todos los verdaderos creyentes comparten el mismo cuerpo doctrinal. ¿Cómo así? Pero yo conozco iglesias que creen cosas que nosotros no creemos. Miren, cuando se habla de la doctrina, eso también es parte de lo que yo explico en mi clase de teología, hay lo que existe un triaje doctrinal. ¿Qué es un triaje? Donde usted va a catalogar las doctrinas, ¿verdad? Entonces, hay doctrinas de primer orden. ¿Qué son doctrinas de primer orden? Son las que definen el cristianismo. Para usted ser cristiano hay cierta cosa que usted tiene que creer. La Trinidad, la inspiración de las Escrituras, la deidad de Cristo, por supuesto, la muerte vicaria de Cristo, la resurrección, la segunda venida. Todo eso son doctrinas de primer orden y son las que definen el cristianismo. Hay doctrinas de segundo orden, que son las que definen los parámetros de las denominaciones. O sea, hay doctrinas que son particulares de cierto grupo. Nosotros que somos aunque nuestro nombre no lo dice, somos de línea doctrinal bautista. Eso quiere decir que hay ciertos principios bautistas que nosotros creemos, como son el bautismo por inmersión, el bautismo de creyente, la separación de la iglesia y el Estado. No todas las iglesias cristianas, y son cristianas, creen eso así como nosotros lo creemos, ¿ok? Pero siguen siendo cristianas. ¿Por qué? Porque creen las doctrinas de primer orden, que es lo que hace el cristianismo. Las de segundo orden
son las que distinguen los grupos denominacionales: bautista, presbiteriano, metodista, menonita. Todo eso son las doctrinas de segundo orden. Doctrinas de tercer orden, ya son esos asuntos en la Biblia que ni siquiera están claros del todo, que podemos diferir hasta dentro de nosotros mismos aquí. Cosas como, ¿quiénes son los hijos de Dios en Génesis 6? Bueno, usted puede creer que uno, otro cree que otro, eso no tiene mucha relevancia. ¿Dónde estuvo el Señor los 3 días que murió? A quienes dicen que fue al infierno, otros dicen no, que fue al cielo, no, que fue al Hades. Podemos diferir en eso no tiene consecuencia ni hace distinción, ¿verdad?, entre grupos de eso. Dentro de un mismo grupo pueden haber. También hay doctrinas que tienen que ver con asuntos prácticos, de cómo se maneja la iglesia y cosas como esa. Pero el punto es que cuando usted tiene claro ese triaje, entonces usted se da cuenta que todos los creyentes tienen la misma doctrina. ¿Cuáles? La de primer orden, ¿ok? ¿Y por qué yo estoy haciendo énfasis en eso? Porque a veces los creyentes, atentos a que no podemos, tenemos que mantener la separación, ¿verdad?, con los no creyentes. Es con los no creyentes, hermano. No tenemos que separarnos de otros grupos porque tengamos diferencia en lo que son las doctrinas de segundo o tercer orden. Porque son la iglesia de Cristo como quiera. Y a veces le damos este mal mensaje a la iglesia cuando los cristianos nos separamos de los cristianos. Solo porque no, porque es que yo soy bautista y él es presbiteriano. ¿Y qué tiene que ver? Es un hermano en Cristo. Cree lo esencial que hace a un grupo cristiano. ¿Usted entiende? Tenemos que mantener el cuidado de no separarnos de más, sino los que tenemos la misma doctrina, mantengamos la misma doctrina esencial que nos hace cristianos, podemos mantener la unidad y podemos tener interacción unos con otros. Cuando peleamos o nos separamos, entonces le mandamos un mal mensaje al mundo, que es el problema, que la gente dice, ay, pero es que hay tantos grupos. Bueno, la gente tiene que entender que está bien, ellos creen ciertas cosas que nosotros no, pero somos hermanos y compartimos. Yo he ido a predicar a muchísimas iglesias que no son bautistas. De hecho, la mayoría a la que yo voy son iglesias que no son bautistas, que me invitan. Entonces, si miramos el texto una vez más, en sexto lugar, lo sexto que nos une, que nos dice el apóstol Pablo, es un bautismo. ¿Qué es eso? Bueno, eso también puede referirse a una de dos cosas. Puede referirse al bautismo del Espíritu Santo. Romanos 6:3 dice que todos hemos sido bautizados en Cristo. La idea es el Espíritu Santo no solamente nos ha unido uno con otro, sino que nos ha unido a Cristo, y eso es relevante, porque eso quiere decir que cuando yo ataco a otro hermano, agredo a otro hermano, ofendo a otro hermano, ¿a quién yo estoy ofendiendo también? A Cristo. Cuando el Señor se encontró con Saulo, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué tú persigues mi iglesia? Eso fue lo que le dijo. No, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Por qué tú me persigues a mí? Era los cristianos que él estaba persiguiendo. Cuando tú atacas a otros cristianos, tú estás atacando a Cristo. Porque el Espíritu nos ha unido no solo uno con otro, sino con Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu. Pero también puede referirse al bautismo en agua, o lo que el bautismo representa. Todos los cristianos nos hemos bautizado en agua representando ¿qué? Que morimos al viejo hombre y nacimos uno nuevo, que somos la nueva creación de Dios. Entonces, todos decimos ser la nueva creación de Dios, pues vamos a vivir como la nueva creación de Dios. Parte de lo que caracteriza esa nueva creación de Dios es que somos pacificadores y que no somos contenciosos. Entonces, si decimos que somos de la nueva creación, vivamos como la nueva creación. Finalmente, si usted mira el versículo 6, quizá la más poderosa de las realidades que nos une a todos los creyentes, dice Pablo, es que tenemos un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En otra palabra, muy sencillo, somos hermanos. Cuando tú estás peleando, cuando tú estás contendiendo, cuando tú estás guardando resentimiento, cuando tú te pones en enemistad con otro creyente, es con un hermano. O sea, es contra tu hermano que tú te estás levantando. Y eso no te pone en un buen grupo, ¿eh? ¿Quién es famoso en la Biblia por levantarse contra su hermano? Caín. Estamos diciendo que tú estás mostrando ser de la calaña de Caín en la Biblia, cuando tú te levantas contra tu hermano, porque somos hermanos. Ese es tu hermano, y si algo hacen los hermanos, mire, los hermanos pueden jalar la greña, todo lo que sea, pero al final ellos se perdonan y siguen para adelante, porque son hermanos. Eso es lo que hace la familia. Entonces Él quiere que sepamos que somos hermanos. Ahora, a mí me encanta cómo Él describe la relación de Dios con todos sus hijos. Fíjense que dice, es sobre todos. Un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo. Eso quiere decir, Dios vela y cuida de todos sus hijos igualmente.
y el cual es por todos. Eso quiere decir Dios defiende a todos sus hijos igualmente. Y es en todos. Eso quiere decir que Dios tiene la misma relación con todos sus hijos. ¿Y por qué usted cree que Pablo está haciendo ese énfasis? Porque a veces yo creo que Dios se va a poner de mi lado en mi pleito contra un hermano. No, Dios no tiene hijo favorito. Dios es sobre todos y es por todos y es en todos. Dios no tiene hijo favorito que Él se va a poner de tu lado para defenderte en contra de otro hermano. Mire, tenemos que estar claros, Vamos a ser claros aquí. Los padres nos parcializamos con nuestros hijos, en el sentido de que los padres siempre defienden a sus hijos contra los terceros, aunque sus hijos no tengan la razón. ¿Usted está claro? Ellos te dicen, mira, él nos roba motor, él roba cartera, él roba anillo, él roba reloj, él roba dinero, pero él no roba motor. Tú ves. Te van a defender ese muchacho siempre contra terceros. Pero un buen padre no se va a parcializar con un hijo contra otro. ¿Qué es lo que puede hacer un papá cuando los hijos están peleando? ¿Qué es lo que hace? Lo disciplina a los dos. Eso es lo que Dios puede hacer. Tú tienes un problema con otro hermano, ¿tú crees que Dios se va a poner a tu lado? No, Dios lo que puede es sonarlo a los dos para que dejen el bochinche. Eso es lo que Dios puede hacer, porque eso es lo que hace un buen padre. Entonces, Él quiere que nosotros sepamos que somos hermanos, y sobre esa base tenemos que aprender a vivir como hermanos. Otra vez, qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es lo que el Señor quiere. Así que, ¿cómo vamos a mantener esa unidad? Bueno, recordando y meditando en estas realidades. Cuando tú tienes conflicto con algún hermano, tú recuerdas. Tú te vas aquí, busca estas 7 cosas y recuerda esas 7 cosas que le unen. ¿Cómo más vamos a nosotros mantener la unidad? Bueno, enfatizando y cultivando las cualidades que Pablo menciona en el versículo 2, pero que esa la veremos en otra ocasión, a la misma hora, en el mismo canal. Hoy yo quiero terminar dando algunas aplicaciones de lo que vimos, hermano, porque esto es muy práctico. Como les dije, los problemas en la iglesia son inevitables, van a haber conflictos. Yo le conté una vez de un hermano que vino aquí a congregarse, y cuando yo le pregunto, ¿y cómo tú llegas aquí? Me contó de que venía de 3 iglesias por conflicto. Yo lo dije eso una vez. Y yo le dije, mira hermano, vamos a hacerlo sencillo. En vez de darte la membresía, vamos a esperar que surge el conflicto aquí, así tú te vas sin problema, para no tener este papeleo. Porque ¿qué tú crees? Que aquí no va a haber problema también. En donde quiera tú no tienes problema. Además de que yo no le quise decir ahí, y yo estoy pensando ya que el problema eres tú, porque vas de 3, que tú te vas por problema, ¿verdad? Yo estoy por pensar que el problema eres tú. Pero esa parte no se la dije. La idea es que, hermano, los problemas van a surgir. Siempre van a. Te digo, tenemos todos los ingredientes para que hayan problemas. Ahora, nosotros tenemos que aprender a resolver los problemas de manera bíblica. Y esa es la primera pregunta que yo quiero hacerte. ¿Tú estás buscando resolver los conflictos? ¿Tú tienes ahora mismo algún conflicto, alguna situación con un hermano? ¿Tú lo estás buscando resolver? ¿O tú lo que haces es que te distancia, que te hace loco, que lo dejas así? Que, bueno, estamos aquí, pero estamos juntos, pero no quiero nada que ver con ese. No, la Biblia nos dice lo que nosotros tenemos que hacer para resolver los conflictos. Tenemos ahí Mateo 18, 15 al 17, nos dice claramente, si tu hermano peca contra ti, si tú encuentras que el hermano hizo algo que te ofendió, ¿qué tú tienes que hacer? Ve y habla con el hermano. Y puedes hacer eso varias veces, y hablar con el hermano para arreglar las cosas, para hacer las paces. Si no te oye, ¿qué tú tienes que hacer? Toma 2 o 3 y vuelve y habla con el hermano. Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. La gente oye y puede decir, no, pero espérate, que quizá tú no tienes la razón. Y los otros que están ahí dicen, espérate, que ahora que oímos al hermano, estamos buscando la manera, pero todavía no oye al hermano. ¿Qué tenemos que hacer? No oye a los 2 o 3. Pues si es necesario hay que llevarlo a la iglesia, dice. Pero no podemos dejar que hayan contienda y división en la iglesia. Hay que llevarlo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, entonces ya lo declaramos no cristiano. Y entonces ya tú tienes derecho a dejar eso así. Pero mientras tanto, como cristianos, nosotros tenemos que buscar la unidad. La Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Y eso es con todo, hasta con lo del mundo. Imagínate con lo de la iglesia. Tenemos que hacer todo lo que esté de nuestra parte para buscar la unidad en la iglesia. Así que yo te pregunto, hermano, ¿cómo tú vas ahí? ¿Hay alguien aquí o algunos con los que tú tengas problemas no resueltos? Hoy es un buen momento. Recuerda que Jesucristo murió, lo vimos en Efesios 2, para quitar la enemistad. Él murió para que toda enemistad
fuese resuelta en su iglesia. Y no hay una cosa que contriste más el corazón de un padre que ve dos hijos peleados. Así se siente el corazón de Dios. Y lo vimos, el espíritu se contrista. Así que si hay una situación que tú tienes con algún hermano, este es el momento. Aun cuando tú creas que el hermano fue que te ofendió a ti. Sí, con más razón. Mateo 18 es al ofendido que dice que debe ir donde los... No, que venga él donde mía. Pero no, en la Biblia dice que eres tú que debes ir. Porque muchas veces, de hecho, ¿usted sabe lo que pasa? Que el hermano te ofendió y él ni sabe que te ofendió. ¿O no pasa eso? Mira, a mí me pasó, vino una hermana, pidió una cita conmigo y cuando la recibo, oye, yo no sé de qué me va a hablar, y la hermana me dice, oiga esto, que hace 16 años, cuando yo comencé como pastor aquí, los primeros meses, yo hice algo que la ofendió. Parte era un malentendido, parte era inmadurez. Yo estoy aprendiendo todavía a ser pastor, usted ve. Pero imagínese 16 años. Cosa que hoy yo digo, no debía hacerlo así en realidad. O sea, no fue lo más sabio hacerlo así. Pero el punto no es ese. Esa hermana tenía 16 años con esa espina clavada. Y yo no lo sabía. Mire, literal, a mí me dio tanta pena cuando ella me dijo, yo me fajé a llorar. Yo dije, hermana, ¿y cómo tú tienes 16 años con eso y tú no me lo dices? Para yo poder pedirle perdón, como lo hice ahí, porque la realidad era que yo no sabía que la había ofendido. Entonces eso puede pasar, puede ser que tú tengas un grudge, una amargura contra alguien que la gente ni siquiera lo sabe. Así que acércate al hermano, habla con el hermano, busca la restauración con el hermano, porque eso es lo que agrada a Dios y eso es lo que muestra nuestro cristianismo, como vimos. La gente va a saber que tú eres un hijo de Dios porque tú eres un pacificador y busca la restauración y busca tener armonía en la iglesia del Señor. Pero como vimos hoy, la unidad no es solamente ausencia de conflictos. La unidad que el Señor quiere aquí es una interacción real y una preocupación los unos por los otros. Así que yo te pregunto, ¿y cómo vas en esa área? ¿Tú estás velando por tus hermanos? Vamos a empezar con lo más elemental. ¿Tú sabes quiénes son tus hermanos? Siempre digo, el problema es que en un grupo tan grande hay hermanos aquí que usted sabe que ellos se llaman hermanos, apellido en Cristo. Sí, porque tú lo encuentras en la calle y le dices, mira, es un hermano en Cristo, porque usted no se sabe el nombre, ¿verdad? Y se lo está presentando a otro, pero ni usted se lo sabe. Yo estoy seguro que hay mucha gente aquí que usted ni el nombre se sabe. Vamos a comenzar por ahí. Esto es un mensaje práctico, hermano. Dios quiere que la unidad sea una unidad real, donde estamos preocupados, interactuando uno por otro. ¿Qué le parece si usted sale de aquí hoy a acercarse a alguien, a uno por lo menos, que usted no conozca, que usted lo ve, pero usted ni sabe quién es ni cómo se llama? Acérquese hoy y preséntese. Yo soy fulano de tal. Puede ser que pase su vergüencita, que le dice, sí, pero yo lo conozco a usted. Ok. Pero eso es parte de este proceso. Entonces acérquese, preséntese a alguien, conozca a ese hermano y hasta, mire, qué bonito que usted le puede decir, ¿tú quieres algo por lo que tú quisieras que yo ore por ti, hermano? Pues eso es parte de estar preocupado. Dame un motivo de oración para orar por ti. Y usted se lo lleva para orar o hasta ahora mismo. Eso es algo que yo le he enseñado a mis hijos. Digo, miren, un truquito para que no se te olvide orar por la gente. Cuando alguien te pide oración, ora ahí mismo. Porque si se te olvidó, por lo menos ya tú oraste. Y cuando el hermano te pregunta, ¿y oró por lo que yo? Claro, hermano, yo oré por lo que tú me dijiste, ahí mismo. Pídale un motivo de oración y ore, aunque sea ahí, en lo que usted va camino a su carro, por ese hermano. Pero la idea es esa, hermano, tú estás interesado, tú estás preocupado. Parte de eso, otra vez, yo siempre vivo hablando de los grupos pequeños, pero es que yo veo que la gente como que se le va gastando la fuerza para los grupos pequeños. Empiezan a principios de año como todo. Vamos a ponernos en esto, en las reuniones de matrimonio, en las reuniones de jóvenes, y ya para final de año eso, 3 gatos. Parte de lo que nos ayuda a mantener esa interacción, a poder estar involucrado, a poder conocer lo que está pasando, a poder conocer no solo grupos pequeños, hermano. Por eso son tan importantes. Así que mira, te estoy dando muchas maneras como tú puedes hacer que este mensaje sea algo real, práctico en tu vida. De eso es que se trata. Así que si tienes conflicto con alguien, acércate, hermano. Haz lo que Dios te dice y busca resolverlo. Y como Santiago dice que los pastores ofenden muchas veces con palabras, si hay mucha gente que quiere hablar conmigo, túrnense para que no me maten toditos juntos. Que ahorita viene una turba de gente. Mire, yo quiero hablar con usted. Uno a uno. Puede ser, hermano, que yo haya ofendido a muchos.
todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende, palabra de varón perfecto. Y ustedes saben qué contexto está eso, en el de los maestros. Es que está. Por eso es que dice, no os hagáis muchos maestros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Los pastores ofendemos más que todo el mundo. ¿Por qué? Porque a veces yo digo cosas aquí que a la gente no le gusta, o hago cosas que a la gente no le gusta. O sea que estoy aquí, hermano. Si en algún momento yo te he ofendido y tú tienes la espinita clavada, porque si algo, como me decía alguien ayer, bueno, es que yo no le di tanta importancia, pues déjalo así, cubre eso en amor. Pero si es algo que tú lo tienes clavado, saca eso, vamos a hablarlo, ¿ok? No solo conmigo, no es que me aborden todito ahorita, elijan otro también, vayan donde otro. Bien, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, ayúdanos, Señor. Queremos ser esta iglesia unida. Nuestro Señor Jesucristo oró por esta unidad que muestra al mundo que Él es el verdadero Salvador, que nos salva aún de nuestro propio corazón contencioso, aún de las barreras que naturalmente levantamos unos contra otros. Señor, esta es la manera como vamos a mostrar que somos nuevas criaturas, pacificadores, hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, a hacer esta iglesia unida, que honra tu nombre, que trae gloria y que testifica de nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.